Benditos hermanos en Cristo Jesús, bendita Iglesia de Cristo Jesús, que la luz de nuestro Señor Dios y la gracia de nuestro Padre bendito estén con todos ustedes para que podamos, con esta bendita palabra, con las riquezas que nos ha dejado Dios y nuestro Señor Jesucristo, poder caminar sin el engaño del adversario que todos los días está trabajando para que no vayamos a la bendita promesa que Dios nos ha hecho, pero de igual manera Dios y su Hijo Jesús todos los días están trabajando con esta palabra viva y nos han dejado absolutamente todo para que los que creemos y tenemos fe declaremos victoria no de labios, sino en la cruz con hechos. Así son los deseos de este su siervo, que se pone a los pies de Cristo Jesús, dándole las gracias y pidiéndole todos los días por los suscriptores, por los que van dando un seguimiento en España, en Estados Unidos, en Perú, en Brasil, en México y en todas partes del mundo. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Para continuar con la enseñanza número 23 de la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Ayer los que han dado un seguimiento, Dios nos está poniendo de ejemplo con la bendita palabra de Dios. Cuando fueron destruidos los muros de Jericó, ayer yo le hacía un resumen de cómo pasaron a la tierra prometida, quiénes fueron los que pasaron, cómo pasaron el Jordán, quiénes fueron los que pasaron, cómo se secó el río y cómo Dios los envió a la primera ciudad, porque recordemos que al entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, donde Dios les había prometido a este pueblo que se los iba a dar, no nada más era Jericó, sino era todo lo que hoy es Israel, que estaba ocupado en aquel entonces por una tribu llamada los filisteos, que se esparcía en varios grupos, hititas, jebuseos, amorreos, etcétera, que eran tribus feroces, y que en ese tiempo del libro de Josué, cuando pasan el Jordán y se les da la tierra prometida, pues tienen ellos que ganarse con batallas, con fe, y irse posesionando de esa tierra que Dios les heredó, que habían otros grupos y habían otros que Dios no les había heredado esas tierras. Recordemos que la Biblia es profética, bendito hermano y bendita hermana, todo tiene una sombra, todo tiene un porqué. Dios es maravilloso a los que podemos tener el entendimiento y la espiritualidad y guardamos con fe este bendito camino para poder entender que esa bendita historia proféticamente hoy también como una sombra de lo que iba a venir, lo que Dios nos promete a los que vencemos, lo que Dios nos promete a los que salimos del desierto, a los que no fuimos idólatras, nos promete un campo que es el mundo, que es el evangelio, que es la obra, que es el campo que Cristo Jesús nos heredó, pero hoy acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y de igual manera, los que pudieron pasar el Jordán, los que pudieron alcanzar a tomar su cruz, porque los que fueron a la guerra fueron hombres valientes, usted lee Josué, y lo que fueron las mujeres y los niños, se quedaron del otro lado del Jordán con 2 tierras y media que se les dieron a 2 tribus y media de las 12 tribus de Israel, más los que iban a ir a la guerra a posesionarse de toda esa herencia que Dios les había dado a la tierra de Canaán, que hoy es Israel. Fueron puros hombres valientes, ya también profetizando desde el Antiguo Testamento Dios, que únicamente los que saquen espada el día de hoy, los que tengan el yelmo, la coraza, el calzado, los que tengan el atuendo que Dios nos dejó para ir a la guerra, los que alcanzaron un tamaño espiritual, vayamos al mundo que Dios no se los heredó a los hijos del diablo ni al diablo, sino que el diablo se posesionó de ese imperio con el ser humano, y que como paralelo, como una profecía,
a los que han alcanzado esa espiritualidad con un crecimiento, llegando a la estatura del varón perfecto, tenemos también el privilegio de ir a esta tierra prometida, que es el campo que Cristo Jesús nos dejó preparado para ir a matar, como le decía ayer, simbólicamente, por medio del bautizo, al pecado, separándolos del pecado y empezar a posesionarnos de la tierra prometida para multiplicarnos y que en donde usted vive o en la nación donde usted vive sea de Dios. Claro que ya estamos en la apostasía, pero antes de la apostasía, así fue ya profetizando Dios todas estas enseñanzas. Ahora, a muchos les parece imposible ir a pelear contra Satanás, ven a Satanás como un gigante, ven precisamente y se les hace imposible que el Espíritu Santo pueda ir a convencer a toda esa gente a morir, a dejar los ídolos, a dejarlo absolutamente todo, como hemos aquí participado de esta bendita palabra de una crucifixión total, de dejar la vana manera de vivir, de dejar totalmente el mundo, como estos ejemplos que ya vimos, los últimos de Moisés, de Abraham, de Sara, de Abel, todos estos ejemplos que hemos estado viendo de estos hombres que fortalecen la enseñanza de la cruz, que fortalecen la enseñanza de la fe. Para muchos es imposible tirar esos muros. Para muchos es imposible tirar esas ciudades que Satanás vino a edificar con muros enormes, que es precisamente la sabiduría del mundo, que es desde que entró el pecado al mundo, toda esa vana manera de vivir que se recibió y que los seres humanos tienen, son muros muy altos que a muchos cristianos, que Dios nos da la facultad de poder a libertar al pueblo mediante el Espíritu Santo, muchos son incrédulos, muchos no creen. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que es muy importante que Cristo Jesús dijo: y cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, Él destruirá a Satanás, Él sacará, no nosotros nada más somos instrumentos como este pueblo que estaba pasando a la tierra prometida para empezar la batalla, para empezar a derribar ciudades que en el tiempo antiguo y también históricamente, si usted se mete ya a investigar lo que era Jericó, los muros que tenía y también que era una ciudad totalmente protegida, que nadie había podido entrar a ella, entonces va a poder comprender la sombra de la fe, la sombra de lo que también, si a mí me decía Satanás, ¿verdad? Y me ponía una ciudad grande y me decía: "Ja, ja, ¿crees que tú vas a poder ir a convencer a una persona que deje mi ciudad? Que deje lo que yo traje desde la fundación del mundo? ¿Tú crees que me decía, fíjate, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni absolutamente una ciencia y sabiduría que yo también he dejado y que está en el planeta Tierra puede convencer a una persona de dejarlo todo, de abandonarlo todo"? Claro que sí, tiene razón Satanás, pero en su momento yo le contesté cuando me atacaba con flechas incendiarias: tienes razón, pero hay uno que te venció en la cruz, hay uno que declara victoria y hay uno que me trajo la libertad, hay uno que convence, hay uno que nos vino a sacar de esa esclavitud en que tú trajiste, a su nombre gloria, es Cristo Jesús, pero que viene acompañado con fe. Así, bendito hermano y bendita hermana, que para poder ir nosotros a la tierra de Canaán, para poder ir nosotros a pasar el Jordán, que es el segundo bautizo, como yo le decía, que es salir totalmente del mundo simbólicamente. Ya le dije, ahí están mis contactos. El día que usted quiera personalmente que se le dé el tema de Josué, si le interesa, ¿verdad?, para fortalecer toda esta enseñanza, ahí están mis contactos. Lo puedo hacer fuera de YouTube y personalmente por vía telefónica, o de igual manera si usted vive en México, aquí están las puertas abiertas. Con mucho gusto. Ya le he dicho que yo soy un sirviente
de Dios. Bien, entonces, este grupo, el sacerdocio, por delante de todos estos que pasaron, se les dieron indicaciones. También aprendemos siempre de la bendita palabra de Dios, que no es a nuestra imaginación, no es como queramos, no es decir hoy, ¿verdad? Declaramos victoria, no, sino en todo momento tenemos un ser que se llama Jehová de los ejércitos, que nos comanda, que Él es el que nos guía, Él es el que nos dice cómo atacar, qué es lo que debemos de hacer, que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Entonces vemos cómo se le dan instrucciones Dios de rodear Jericó por 7 días con toques de trompeta, caminando. Cuando los otros estaban metidos en Jericó, habían escuchado que había Dios vencido a Egipto, porque Rahab, la ramera, que ya también la vimos y la estudiamos, la que escondió a los que fueron, creyó que ese pueblo tenía un Dios poderoso porque habían vencido a Egipto. Así que Jericó estaba encerrada, confiada en sus muros, y estos rodearon por 7 días, que el número 7 es el número de Dios, es el número espiritual, es la espiritualidad. Recuerde, el 6 fue el primer pacto, fue la carne débil, fue lo de aquí abajo. El 7 viene con Cristo Jesús, viene con las cosas de arriba, viene la espiritualidad, viene a hacerse realidad toda esa sombra que Dios permitió como una enseñanza en el Antiguo Testamento. Entonces, a la séptima vuelta del último día, sabemos que hubo un movimiento telúrico que históricamente ya se ha investigado, y los muros cayeron, y también Dios metió pánico dentro de la gente de Jericó. Se mataban entre sí, huyeron entre sí, y de esa manera, no con ejército, no con nuestras fuerzas, sino conforme Dios lo fue diciendo. De esa manera, en la primera ciudad, que fue Jericó, que nadie había podido entrar, fue destruida por Dios y por la fe. Y así, en el libro de Josué, vemos cómo se fueron posesionando en el tiempo que Josué estuvo vivo, junto con Caleb, que entraron a la Tierra Santa, cómo los prosperó Dios y cómo fueron echando mano de esa riqueza, de esa herencia que Dios había prometido, y cómo se fueron posesionando de las tierras, cómo fueron venciendo a esas tribus y quitando la idolatría, y cómo llegaron a acomodarse las 12 tribus, lo que hoy es Israel, todo lo que es Israel, esa tierra santa que Dios les heredó, y que hasta la fecha es el único pueblo a quien Dios le dio una tierra, a diferencia de todas las naciones en el planeta Tierra, que cada quien llegó y se posesionó sin que Dios nos cediera el pedazo de tierra donde vivimos, o la nación. Como todos están peleando en sus naciones y sus propiedades, la única tierra que Dios heredó y con su pacto fue la tierra de Israel. Bueno, claro, como una enseñanza, como una sombra de lo que iba a venir. Entonces, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Y viene lo de Rahab en el versículo 31. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. También le voy a explicar esto. Antes de que el pueblo fuera a la ciudad, mandaron a 2 valientes a ver la ciudad. Y claro que también hay sabiduría, porque recordemos que en el Antiguo Testamento, en el tiempo que el pueblo estuvo dando vueltas 40 años, Dios los probó con valientes para ir a espiar también la tierra de Og, que eran puros gigantes, y que Dios se las iba a entregar, y que tuvieron temor y tuvieron miedo, pavor, al ver la gente de gran tamaño que estaba ahí, que también sí existieron los gigantes, sí hay muestras, pero Dios lo permitió
todo lo que permitió en el Antiguo Testamento fue como una sombra, bendito hermano y bendita hermana, porque eran hombres que medían más de 3 metros, ¿sí? Pero la sombra hoy es que muchos cristianos ven como gigante a los demonios, ven como gigante a Satanás, ven como gigante y imposible el sacrificar el mundo, el sacrificar los ídolos, lo ven imposible, porque aquí estamos hablando de la fe. Entonces Dios se molestó con ellos, el único hombre valiente fue Caleb, que por eso pasó a la tierra. Yo se lo resumo así de rápido, pensando y creyendo que usted es un cristiano que sabe de lo que le estoy hablando, porque que estamos hablando en Génesis cuando pasaron, en Éxodo, cuando pasaron de esta tierra prometida, después de que estuvieron 40 años, después en el Éxodo, cuando pasaron a esta tierra. Bueno, entonces, Rahab era una mujer que no era hebrea, era una mujer de Jericó, era una ramera, ya también. ¿Por qué resalta Dios la palabra ramera? Porque, todos eran pecadores en Jericó, sí, pero bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos da a conocer que antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, los que no éramos de su pueblo, pues estuvimos con el otro Señor, estuvimos fornicando todo el tiempo con el planeta Tierra, estuvimos, claro, con ignorancia, sin conocimiento, abusados por Satanás y por sus demonios, espiritualmente hablando. Entonces, la ramera Rahab representa precisamente una profecía de que cuando viniera Cristo Jesús, los que no éramos de su pueblo, pero que con el mensaje tuviéramos temor, con el mensaje del Evangelio tuviéramos temor y aceptáramos a Cristo, nos íbamos a salvar de la destrucción que hoy viene al planeta Tierra, porque Rahab, como también hoy a nosotros nos persiguen los mundanos, nos quieren matar los mundanos, nos quieren hacer un lado, pero los que han recibido a Cristo se unen con nosotros. De cierta manera somos dos pueblos, uno por Satanás que está en contra, otro de Cristo Jesús que estamos predicando. Y Rahab profetiza proféticamente, los gentiles que no éramos y que tuvimos temor cuando se nos presentó el Evangelio de que saliéramos del planeta Tierra, de que iba a ser destruido, de que Cristo Jesús había vencido a Satanás en la cruz. Entonces Rahab escondió a estos dos hebreos, y como vivía Rahab pegada a la ciudad, a los muros de la ciudad, pues empezaron a buscar a estos dos hombres cuando se oyó que habían incursionado, cerraron las puertas de la ciudad para que no escaparan, pero Rahab los metió a su casa, pero con la promesa del Evangelio, porque ella dijo, por favor, que cuando venga la destrucción seamos salvos yo y mi casa, así como en el Nuevo Testamento nos los promete Cristo Jesús, que el que se arrepiente, el que tomó la cruz, el que creyó, porque antes no éramos pueblo, recuerde, y que éramos las rameras, pero el que haya creído en el mensaje, seríamos salvos yo y mi casa. Pero recuerde que la casa no viene con padres, con madres, con tíos, no. La casa es el varón, la esposa y los hijos únicamente. Ahora bien, ¿cuál fue la señal para la cual cuando llegara ese pueblo no destruyeran a Rahab? Porque obviamente el pueblo no conocía y no había que calles, que números para poder identificar la casa de Rahab, y que en el momento en que trae el pueblo a matar a todos, pues pudieran identificar a Rahab. Bueno, se le dijo que pusiera un moño color grana en su ventana, y esa iba a ser la señal para que no la tocaran. Acuérdense que ya vimos también la salida, bendito hermano y bendita hermana, de Egipto. ¿Cuál era la condición por la cual Dios había dicho que la muerte no iba a tocar a los que tuvieran en el portal, en el dintel, la sangre del Cordero Pascual? Esa iba a ser la señal por la cual la muerte no los iba a pasar. De igual manera,
la sangre y el listón grana representan el bautizo, representan el morir a mi carne y entregarle mi vida a Dios. Siempre que la bendita palabra hable de vino, hable de color rojo, así como en las bodas del Caná, que se convirtió el agua en sangre, o en vino, perdón. Siempre que la bendita palabra nos habla de vino o de sacrificios, nos habla de que el pacto es entregarle nuestras vidas a Dios, de que ya no vamos a hacer de carne, de que vamos a hacer o vamos a entregar nuestras almas a Dios. Eso representa el cordón listón color grana, eso representa la sangre de los machos cabríos en el dintel, que la muerte no tocó a primogénito. Recuerde que ya hablé, de hecho, la muerte es Satanás. Satanás no me puede tocar si no ando en la carne. Satanás no me puede tocar si soy un siervo de Dios, consagrado totalmente a Dios, porque ese es el juramento, ese es el pacto que Satanás sabe perfectamente bien, y la promesa que Dios nos hizo, ¿verdad? Que el maligno no nos puede tocar, que el que ha nacido de Dios no practique el pecado, y el maligno no nos puede tocar. Y también la destrucción que está profetizada para el planeta Tierra en Apocalipsis, a todos los que salimos, a todos los que nos bautizamos, a todos los que sacrificamos nuestras vidas y le dimos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios nuestras almas, y estamos derramando nuestras almas todos los días para esta obra. Ese es el listón grana. Eso es lo que nos identifica como hijos de Dios. Y cuando llegó el pueblo, así identificaron que esta mujer no se le debía de tocar. Bueno, entonces estamos hablando de la fe. Y Rahab creyó que los hebreos tenían un Dios poderoso cuando Rahab no tenía el Dios del cielo y la tierra, porque Rahab, vuelvo a repetir, había escuchado de la libertad con que Dios había librado al pueblo de Egipto, había escuchado. De igual manera, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, como dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, de igual manera yo era Rahab y usted era Rahab, yo no nací en cuna cristiana. Cuando Dios mandó mensajeros a mi vida, yo los acogí, me bauticé, y esa fue la condición para que fuera pueblo de Dios. Porque una vez que vinieron y destruyeron, Dios destruyó a Jericó, Rahab y su familia se fueron con el pueblo a servir a Dios y a servir a Cristo. Bueno, entonces dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Claro que nos pone muchos ejemplos, ¿verdad? En esta epístola, en esta carta, este escritor que en su momento fue inspirado por el Espíritu Santo, pues como ya puso varios ejemplos, dice, ¿qué más digo? Y claro, yo también digo, ¿qué más digo? Hablemos de Jeremías, hablemos de Isaías, hablemos de Elías, hablemos de Eliseo, hablemos de Habacuc, hablemos de Ageo, hablemos de Malaquías, hablemos de todos estos profetas que nos deja Dios en esta palabra viva a los que hemos leído, para que veamos todo lo que enfrentaron y la fe que tuvieron. Pero bien, Gedeón, Barak y Sansón vivieron en los tiempos después de Josué, bendito hermano y bendita hermana, que muere Josué, y también Gedeón. El pueblo, ya profetizando Dios, sin una buena iglesia, sin un buen dirigente, se perdió, se fue al pecado. Después, una vez que tuvieron las tierras posesionadas, porque todavía cuando Josué vivía, no habían terminado de acaparar o de posesionarse de todas las tierras, todavía había tierra que Dios le había prometido. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Josué muere, Gedeón muere, y el pueblo empieza a pecar. Ya profetizando Dios también que para eso ha constituido una iglesia, que para eso ha constituido apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, pero conforme al corazón de Jehová, puestos por Jehová, no por un título.
Y mientras haya una iglesia santa, manejada por Dios por la fe, entonces el pueblo no va a practicar el pecado. Todos estos simbolismos vienen como historias en todos estos benditos libros. Entonces, en el tiempo ya de Jueces, empieza el pueblo a pecar, empieza a olvidarse de la ley, porque empiezan a ser tributarias a las tribus que estaban, en vez de matarlas, como Dios les había ordenado, en vez de quitarlas, las empezaron a ser tributarias. Cuando vieron esas tribus feroces que habitaban ahí, cuando vieron la mano de Dios, pues doblaron manitas y estos perdonaron sus vidas y los hicieron tributarios. Como de igual manera también hoy en las iglesias, donde Dios nos ha dicho, vayan a matar, vayan a ganar el mundo para mí, bauticen. El matar hoy a una persona con el evangelio es predicarle, la cruz es predicarle el verdadero evangelio, es predicarle y que tenga conocimiento del bautizo. Usted haga una encuesta a la mayoría de los cristianos y pregúntele qué significa el bautizo, y no saben lo que significa el bautizo. La mayoría no saben qué es el pacto de una muerte a la carne, no saben qué es el pacto de entregarse a Dios, no saben qué es el pacto de que fuimos comprados a un precio muy alto, no saben qué es el pacto de la salida de Egipto para consagrar mi vida a Dios. No lo saben. No saben qué es pasar de lo terrenal a la espiritualidad. No saben qué es un nacimiento espiritual. No saben, están en ignorancia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias hacen tributarios hoy. Ahorita le voy a explicar qué es eso. Le estoy dando un resumen de todo esto, de que viene aquí. Hacen tributarios hoy a los que son del mundo. ¿Qué es esto? Que no les dicen el pacto, no los matan con el bautizo. ¿Por qué? Porque les piden diezmos, les piden ofrendas y viven muy campechanos, multimillonarios, algunos millonarios, otros ricos, otros con una vida muy desenvolvente, porque son obreros fraudulentos que volvieron tributarias a las ovejitas, pero sin matarlas, sin quitarle los ídolos, porque ese era el pacto que Dios había hecho con este pueblo, matar, que no dejaran a ninguno con vida y quitar y quemar todos los ídolos. Bien, entonces este pueblo pues empezó a inclinarse por el dinero, empezó a inclinarse por el poder, por el reconocimiento, aprovechando la misericordia y la bondad de Dios, y Dios se enojó, se molesta y entra el tiempo de los jueces, que data de 400 años más o menos, y data de cómo Dios levanta en la opresión, porque Dios cuando pecan, pues Dios se enoja, se molesta, se separa de ellos y manda en su momento a todas aquellas tribus que no lograron quitar y que las volvieron tributarias, pues luego fue al revés, como hoy también, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de Gedeón, que aquí viene en el versículo 33, es la palabra de Dios. Cuando Dios pecó, entregó Dios a su pueblo en manos de, si no mal recuerdo, de Madián, de los madianitas, que era una de las muchas tribus que existían ahí. Los entregó para que los oprimieran. Se hizo el pueblo de Israel, se escondió en cuevas. El pueblo de Israel, en la que tanta era la opresión, que en los tiempos de Gedeón fue un varón que Dios levantó porque era temeroso a Dios. Ahorita vamos a ver, eran pocos los que eran temerosos. Se escondían en los montes porque cuando sembraban para alimentarse, para comer, subían estos amalecitas con los medianitas, subían en camellos, subían un ejército, eran innumerables, dice la palabra, subían a aplastar los sembradíos, subían a quitar todo el trabajo que el pueblo hebreo hacía para la mantención, y se escondían en cuevas cada que subían. Entonces, también hay representación, porque como una sombra de lo que iba a venir, siempre el sembrar, el arar, el poner una semilla, el regar, pues es el trabajo que Dios nos ha dejado hoy del evangelio, de ir a sembrar. Recuerde la parábola del sembrador, recuerde también en 1 Corintios
como Pablo dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Bernabé? Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, siempre con sombras, siempre con parábolas, porque también que yo esté en el campo del Señor arando y sembrando, que es el Evangelio, y que esté regando, que es el exhortar, que es el enseñar, que es el amonestar, que es el redarguir, y estar cuidando de que Satanás o las aves no me arrebaten o las plagas no me arrebaten lo recién sembrado, pues hoy es el amor al prójimo, hoy es el trabajo. Pero Satanás y los que están en el mundo vienen y quieren quitar lo sembrado, quieren quitar toda esta obra de Dios, porque dice aquí en los tiempos de Gedeón que eran innumerables los amalecitas con los medianitas, eran y subían en camellos, eran innumerables. De igual manera hoy también, ya profetizando Dios la apostasía, hoy también son innumerables los que están en contra de la cruz, como dijo Pablo, pero por ahí lo digo llorando, hay muchos enemigos de la cruz, que nosotros vamos con el Evangelio a sembrar, vamos con el agua a exhortar, a amonestar, y hay iglesias y que son innumerables que vienen a querer acabar con los verdaderos sembradíos y con la verdadera palabra de Dios. Y así estaba este pueblo por pecador, pero Dios proveía a los justos, porque Gedeón era un hombre que sembraba y escondía su grano, y cuando subían a él no lo podían detectar porque tenía el pavor de Dios. Bueno, cuando sembraban, acababan con los sembradíos, los mediantes del hombre, Jehová, y le dijo Jehová, después de unos años que estaban en opresión, cuando el pueblo empezó, porque siempre en esa época de los jueces, el pueblo clamaba. Entonces Jehová le dijo a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y claro, vamos viendo en todo ese tiempo de los jueces, cómo Dios levanta a Gedeón, cómo Gedeón con la palabra, con la presencia de Dios, hace un ejército, levanta y Dios les entrega en la mano siempre, porque recuerden, no es con espada, no es con ejército. Recuerde que Satanás y los demonios son innumerables. Recuerde que hoy las iglesias apóstatas de Satanás son innumerables. Recuerde que nos han tratado a los que predicamos la cruz de destruir, pero cuando hay temor y cuando hay obediencia y cuando hay una verdadera iglesia, ¿quién contra nosotros? Si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Luego viene Barak en el tiempo de los jueces. Todo es el tiempo de los jueces, porque Dios los rescataba como con Gedeón. Sentían la libertad, y después se olvidaban otra vez y volvían a hacer lo malo. Ya también profetizando Dios a los seres humanos, que rápido se les olvida, como el primer pueblo que Dios sacó de Egipto, ¿verdad? Y que pasaron el Mar Rojo y que cantaron y que estaban pero después se les olvidó de la dura servidumbre, se les olvidó de dónde los había sacado Dios cuando estuvieron gimiendo, cuando eran esclavos y cuando estaban oprimidos por Faraón. De hecho, hay muchas citas bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios dice que tan pronto se les olvidó de dónde los saqué. En Corintios dice, y no sean insensatos como sus padres, los cuales se olvidaron de qué rápido se les olvidó la esclavitud. Y sí, yo le digo algo para que podamos entender, bendito hermano y bendita hermana. Mire, generalmente voy a poner una parábola. Cuando un ser humano está enfermo de una muela, no puede ni comer, se cuida mucho, ¿verdad? No puede comer ni grasas porque se la sacaron y se cuida. Una vez que fue sano, se le olvidó que el dulce, que los pastelitos, que no lavarse los dientes cotidianamente 3 veces al día, que se les olvida. Un ejemplo, no muchos lo hacen, pero pongo un ejemplo. Se les olvida el dolor porque ya están bien y vuelven a empezar a comer, pues como los diabéticos, como se sienten tantito bien y empiezan otra vez a meterle. Bueno, así yo le pongo de ejemplo que fue el primer pueblo. Les venía un reposo, les venía un descanso y se inclinaban otra vez a los ídolos, ya profetizando también Dios
la apostasía. Barak fue en el tiempo de Débora, y en ese libro de los jueces que aparece Débora, quiero aprovechar para decirle también que lamentablemente muchos representantes que no son de Dios meten esas enseñanzas para permitir pastoras, también con Raquel, que fue pastora de ovejas, Raquel. Entonces meten para torcer las escrituras, porque en ese tiempo Débora gobernaba, ¿verdad? Pero yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, la palabra hay que entenderla espiritualmente. Mire, desde el jardín del Edén, Dios no hizo primero a la mujer, Dios hizo primero al hombre, para una obra, para el Edén, no al revés. Ahora bien, Dios dijo muy claramente desde un principio, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahora bien, la mujer, también en Génesis, dice la palabra que se salvará dándole hijos a Dios, multiplicando y ayudando al marido, como a Sara le decía señora a su marido. Y como Dios le ha dado potestad también en Corintios, en el matrimonio, al hombre como cabeza y a la mujer como una ayuda idónea en la obra de Dios. También en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios no nos habla de apóstolas, de pastoras, no, jamás nos habla. Dice que la mujer esté en silencio, que la mujer aprenda en silencio, que la mujer use un velo y que si tiene que hablar, hable fuera de la congregación. Para muchos es anticuado, sí, claro, para los pecadores, ¿verdad? Ahora, haciendo un resumen, yo le vuelvo a repetir, cualquier enseñanza, yo la sostengo con versículos bíblicos, bendito hermano, pero sí le digo yo, si usted quiere aprender realmente y tiene dudas, estas enseñanzas por lo menos son de 5, 6 o 7 horas, 1 hora diaria, para que usted, y eso si no le quedó duda, porque si hay duda, ampliamos la enseñanza todo con la Biblia. Bien, desde el Antiguo Testamento no hubo reinas, hubo una reina que usurpó en el tiempo de los reyes, quiso usurpar un lugar que le correspondía a uno puesto por Dios cuando se dividió la nación por el pecado de Salomón en Israel y en Judá. Bueno, en todo ese tiempo que data de los Reyes y de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, pues usted va a ver ya proféticamente que ese libro de los Reyes era una preparación, una sombra de la iglesia, de los gobernantes. Igual en la tribu de Leví jamás hubo sacerdotas. Entonces, aquí esta mujer, Débora y Barak, representa que gobernaba, pero hablando y acomodando lo espiritual, la bendita palabra de Dios dice que nosotros somos la mujer de Cristo, que nosotros somos el ovario, como ya lo hemos visto, que nosotros vamos a las bodas del Cordero. Se nos conoce como la esposa de Cristo. Entonces, algunas ocasiones, como a Raquel también, bíblicamente es una sombra de la iglesia. Bendito hermano. También en Apocalipsis, esa mujer que está sentada sobre la bestia, y que tiene un nombre blasfemo en la frente, no se refiere a una mujer física, se refiere a una iglesia ramera, a la iglesia apóstata, a la iglesia de la Gran Babilonia, a la iglesia que hoy está manejada por Satanás. Pero ya le digo, si quiere usted enseñanza más profunda, todo con la Biblia, porque ahorita estamos en Hebreos, no me puedo desviar, únicamente le estoy haciendo un resumen. Al final de cuentas, si usted guía, ¿por manos de quién fue libertado el pueblo? No de Débora, sino de Barak. Barak fue el que fue a la guerra, Barak fue el que fue con hombres, y Barak fue el que fue a la guerra a pelear contra Jabín, rey de Canaán, en ese entonces, ¿verdad? Oprimió con crueldad este rey de Canaán, había oprimido por 20 años al pueblo, lo había oprimido y tenían carros cerrados, tenían mucha gente y oprimían al pueblo. Pero Barak fue y libertó al pueblo con valientes,
Claro, está la historia muy grande, los que la envían, cuántos fueron con pocos, no fue con una multitud, pero bueno, ahí está. Ahora, de igual manera, después el pueblo se inclinaba a hacer, todo esto fue en el tiempo de los jueces, todo esto que nos pone de Gedeón, Barak y de Jefté es en el tiempo de los jueces. Sansón también. Sansón, bendito hermano y bendita hermana, también fue con los filisteos. También fue cuando estaban oprimidos y los filisteos oprimían y que Dios, pues por medio de Sansón, este hombre que es muy conocido por su cabellera larga, por haberle dado su amor a Dalila, una filistea que fue comprada para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, que también todo esto tiene muchísima enseñanza, mucho simbolismo, el enigma que le puso Sansón al pueblo, de dónde sacó la miel, tiene muchísimo simbolismo porque la Biblia, acomodando lo espiritual y permitiendo una enseñanza física, porque sí fue así, pero para acomodar lo espiritual, es que también hoy la fuerza de alguien que puede matar a un león, que es Satanás, y que le puede abrir la quijada, y que podemos hoy sacar miel del hocico, que es la palabra de Dios, matando al fuerte, es la cabellera en el Antiguo Testamento larga, el nazareno o el nazareo, que así se conocía, que era un pacto de no cortarse el cabello a los que se consagraban a Jehová. La cabellera larga en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, simbólicamente representaba cubrir mi cabeza, cubrir mis razonamientos, cubrir la sabiduría del mundo y estar sujeto únicamente a Dios. Eso representaba simbólicamente la cabellera larga. Por eso, casi todos los hebreos en el Antiguo Testamento, antes de Jesús y todavía en los tiempos de Jesús, muchos acostumbraban la cabellera larga, como hoy también muchos judíos todavía del primer pacto lo acostumbran, y barbas, que también la barba tiene una representación, porque la Biblia nos habla de las barbas de Aarón, que cuando alguien era ungido, por ejemplo, se ponía con un sacerdote que estaba ungido, con una persona que estaba sujeta a las cosas de Dios, y cuando se le ponía el aceite derramaba por su cabello, derramaba por las barbas el aceite de la unción. Cuando Dios escogía a alguien para ser ungido, lo ponían abajo de las barbas y era ungido, escogido por Dios por el sacerdocio, pero con el aceite por las barbas de Aarón, o por las barbas del sacerdocio, que todo tiene simbolismo. Entonces, la barba representa el instrumento que Dios utiliza hoy para ir a bautizar. Pero ya en el Nuevo Testamento sí nos dice Dios que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, porque en el Nuevo Testamento se nos ha dado una cabeza, la cual es Cristo, no en el primer pacto, la cual es Cristo, y ya la mujer sí, como se le dice que esté callada, a la mujer sí, si no lleva velo, le es deshonroso cortarse el cabello a la mujer, que la mujer, si no va con cabello largo, debe de ir con el velo, con un simbolismo de a Dios, no al hombre. No, ay, mira, parecen monjitas. Mira, hermano, lo que diga el hombre a mí no me importa, sino a Dios, porque todo se hace para Dios. La mujer que lleva el cabello largo o el velo, si es que tiene el cabello corto, que se ponga velo, representa que esta mujer ya entendió que no debe de haber en la iglesia, que tiene una cabeza que es el esposo o que es Jehová, pero que Cristo Jesús únicamente le habla a la iglesia, que son varones, y que somos los que llevamos el conocimiento y somos los que estamos gobernando con la presencia de Dios, puestos por Dios a un pueblo, que es la congregación. Bueno, entonces Sansón pues representa simbólicamente a alguien escogido por Dios, que pues su secreto era el pelo, era el pelo largo, y él vencía a Satanás, como también hoy los que estamos sujetos y los que tenemos por cabeza a Cristo,
enfrentamos a Satanás, lo matamos fuera de las congregaciones. Matar es tenerlo separado, no me vaya usted a malinterpretar, ¿verdad? Tenerlo separado, no dejarlo entrar aquí. Y cuando a Satanás se le tiene separado, sacamos miel que representa la palabra de Dios, que Dios no nos quita la miel cuando nosotros tenemos separado a Satanás. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Satanás sabe perfectamente bien cuál es el secreto de nuestra fuerza. Porque si yo me dejo cortar el pelo, que es hoy no sujetarme a Cristo Jesús, no a ser obediente a Cristo Jesús, entonces se me quita la fuerza, que es el Espíritu Santo, y Satanás me lleva cautivo inmediatamente al mundo. Todo con simbolismos, todo con enseñanza. Bien, Jefté, ya le expliqué, bendito hermano, Dios lo entregó. Jefté fue también un hombre en el tiempo de los jueces. Una vez que Dios rescataba todos estos varones, fue en el tiempo de los jueces. Una vez que Dios los rescataba, volvían a pecar. Dios les permitió otra vez 20, 15, 18 años, 20 y tantos años en opresión, hasta que el pueblo gemía y otra vez se levantaba otro para sacarlos de la opresión. Jefté, Dios los entregó en manos de los filisteos en ese tiempo al pueblo hebreo cuando pecó, y en manos de los hijos de Amón en los tiempos de Jefté. 18 años en aquel entonces, si no mal recuerdo, fueron 18 años oprimidos por los filisteos y por los amonitas. Recuerda que estaban los moabitas y los amonitas. Bueno, fueron los... Jefté Galadita era un varón esforzado y valeroso, hijo de una mujer ramera. Por ahí está la historia de que cuando nació, los hermanos lo hicieron a un lado, lo aventaron porque dijeron que nació de una mujer ramera, y cuando el pueblo estuvo oprimido, le mandaron a hablar y dijo, pues ¿qué pasó? No, que me habían desechado, porque sabían que Dios estaba con él, porque era un hombre, cuando dice la palabra que era valeroso y esforzado, era porque ellos se excluían de la idolatría y se excluían de todo lo que el pueblo hacía. Bueno, pues eran hombres, estos hombres que nos puso de ejemplo, que de Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, son hombres, bendito hermano y bendita hermana, que tomaron su cruz, así como Noé, y que no estuvieron dándole deseos a la carne, que estuvieron siempre con fe aguardando la libertad, a ser utilizados por Dios en tiempos de oposición, como hoy también. Las pocas iglesias que podamos quedar en esta oposición y que se han multiplicado los apóstatas, recuerde que lo que nos mantiene es la fe. De igual manera con David, porque también habla de David. David, bendito hermano y bendita hermana, pues sabemos que tuvo un opositor, el primer rey llamado Saúl, que transgredió el pacto de Dios y Dios lo desechó. Y que cuando escogió a David, pues en todo el tiempo que David estuvo, Saúl fue un perseguidor, donde David tuvo que huir de la ciudad, tuvo que pasar al templo por pan, tuvo que huir con los pocos hombres y ser perseguido por mucho tiempo. Pero vemos la fidelidad de David, vemos la fe de David en todo momento, porque no fue un año ni 2 años de persecución. Vemos las victorias de David, empezando también desde este gigante al que venció, este gigante al que enfrentó el filisteo, que venció y que todo el pueblo tenía temor, pero que David lo mató y entregó la cabeza de este gigante. También todas las batallas que David ganaba y que Saúl se molestaba. De hecho, hay una alabanza en el Antiguo Testamento que decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo le regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Así que David vencía y ganaba guerras, y Saúl se frustraba como Caín, porque David
estaba conforme al corazón de Jehová y Saúl estaba conforme al corazón de Caín. No tenía fe y Dios lo prosperaba en todo. Entonces, vemos también a David, vemos también, porque aquí nos pone el ejemplo de Sansón. Ya David no viene en los tiempos de los jueces, David viene en los tiempos ya de los reyes. Entra un poquito en el tiempo de los jueces, pero más que nada va inclinado a los reyes ya. Samuel toca un poquito y el final de los jueces. Samuel, el consagrado de Dios, el profeta amado de Dios, que en los tiempos de Samuel, pues estaba ya tan mal el pueblo judío, el pueblo hebreo, perdón, tan mal, que ya el sacerdocio con Elí, con Ofni, con Fines, ¿verdad?, que permitían pecado, que era un destrampe y que el padre permitía a sus hijos como sacerdotes en la tribu de Leví, permitía la porquería, permitía agarrar la carne al gusto de los sacrificios que se ofrecían y no carbonizados, que también todo eso tiene mucho simbolismo. No me voy a detener a explicarlo, ahí están los contactos, por si quiere una enseñanza amplia de cualquiera de esos libros. Pues bueno, sabemos que nació Samuel de Ana, de alguien que era estéril también, que Ana le prometió a Dios que si le daba un hijo lo iba a consagrar, y cuando lo destetó fue y lo dejó con Elí, que era el sumo sacerdote de aquel entonces en el templo, y ahí Samuel, cuando una vez que creció, Dios desechó a Elí, desechó el sacerdocio y empieza una época de los profetas, con el profeta Samuel, que Dios lo levantó a favor del pueblo. Bendito hermano y bendita hermana, y de ahí pues viene la época de los profetas. Por eso dice de Samuel y de los profetas que nos ponen en ejemplo como hombres de grande fe, como Abraham, como Abel, como Jacob, como Noé, como Moisés, como todos estos hombres que hemos visto. Ahora, ¿qué fue? Fíjese lo que dice en el 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Fíjese bien, que por fe conquistaron reinos. Yo le digo algo, bendito hermano y bendito hermano. En las iglesias que hoy se dicen cristianas, ¿cuántos reinos que son del diablo hoy, que son del mundo, en colonias, en pueblos donde viva? ¿Cuántas iglesias han conquistado esos reinos que son del diablo para convertirlos a Cristo? ¿Por qué los primeros apóstoles, la herencia que Cristo Jesús les dejó fue el campo, como al primer pueblo, la tierra de Canaán? Ándenles, aquí está ya la tierra prometida, vayan y maten a todos y quiten los ídolos. De igual manera, como una sombra, cuando Cristo dejó preparados a sus apóstoles, les dijo, vayan, los reinos son del diablo, pero vayan porque el campo ya está, ya les he dejado el perdón, ya les dejé mi muerte, ya vayan y ganen reinos para mí. Y vemos a Pedro cómo ganó a muchos hebreos. Vemos a Pablo cómo trabajó y ganó reinos como Efesio, como Tiatira, como Esmirna, y como Galacia, y cómo ganó reinos para Dios, pero por fe, en sacrificio, porque todos estos hombres que ganaron reinos lo hicieron porque tenían a Dios adentro. Porque no se va a pelear con cualquiera. Satanás está protegiendo su reino, ya como una sombra de lo que iba a venir. O sea, nosotros no nos estamos enfrentando como en el Antiguo Testamento con carne y con sangre, como dice en Efesios, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, eso era una sombra. Nosotros tenemos lucha contra principados,
contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernantes de las tinieblas, contra el león, que es Satanás. Nosotros tenemos lucha con una espada que no es física, con una vestidura que no es física, y que aquí se necesitan valientes. En la cruz, que lo dejaron todo y salimos para ganar reinos. Yo se lo digo para gloria de Dios. Hoy, por ejemplo, mi hijo me decía, ¿verdad?, que salen a evangelizar aquí en esta zona en donde estamos, que fue a un negocio y el dueño de ahí, un negocio de comida, ¿verdad?, un localito, es cristiano. Y que dice, oye, la verdad ya no me congregó porque me he desilusionado, porque puro negocio y puro pedir dinero. Dice, pero me maravillo de que en todo el tiempo que soy cristiano, yo no he visto una persona que esté evangelizando, un cristiano que esté evangelizando. He visto testigos de Jehová, pero un cristiano que toque a la puerta, aquí en México por lo menos, no sé, en Perú no sé, pero aquí, y lo dudo que también en otras partes, porque está la apostasía en todo el mundo, hermano. No dudo que haya pocos que sigan cumpliendo y sigan ganando reinos para Dios. ¿Sí? Entonces, váyase dando cuenta por qué hoy no lo hacen, porque simplemente no tienen el poder, porque simplemente no sacrificaron sus vidas, no tienen fe. Entonces, aquí estamos viendo que por la fe conquistaron reinos, luego hicieron justicia. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana, poder detectar esto. Hicieron justicia. ¿Qué es hacer justicia? Mire, hacer justicia es conocer la ley como ministro, como representante, como sirviente de Dios y predicar con ejemplo. No como en Mateo dice, ¿verdad? Hipócrita, ¿cómo quieres tú quitarle la pelusa a la blusa de tu hermano? Hipócrita, antes quítate la viga. ¿Qué dicen Romanos? Ustedes ponen cargas pero no la llevan. Predican, no se debe de hacer esto y lo hacen. Entonces, aquí hacer justicia es predicar en la cruz, es predicar con ejemplo, es como dijo Cristo Jesús algún día, como dijo Pablo o como dijo Samuel a todo el pueblo: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me puede abrir la escritura y decirme, oye hermano, usted está haciendo esto, está transgrediendo esto? Qué bonito es predicar con justicia, ser justo delante de Dios y delante de un pueblo. Hicieron justicia, alcanzaron promesas. Amén, gloria a Dios. Ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que en este pacto también que nosotros estamos, detrás de cada mandamiento hay una promesa. Detrás de cada mandamiento. O sea, la herencia que nos ha dejado Dios por medio de Cristo Jesús es mientras vamos haciendo acerodes, mientras vamos practicando los mandamientos que me van sacando del mundo y voy viendo el poder, voy viendo la revelación, voy viendo la luz, hasta poder alcanzar la promesa máxima, que es caminar en el mar, la promesa máxima de estar en la cruz, la promesa máxima de ser un ministro de Dios, puesto por Dios y no por el hombre. ¡Wow! Alcanzaron promesas. ¿Cuántos cristianos que yo por lo menos conozco se quedaron a la mitad? Se quedaron en el tercer escalón, en el cuarto escalón, y no alcanzaron la estatura del varón perfecto. No alcanzaron las promesas que se van adquiriendo mediante un sacrificio, se van adquiriendo mediante una entrega total. Estas promesas que Dios nos promete: crecimiento, sabiduría, entendimiento, una familia, gozo, libertad, nos promete poder ver y discernir entre el bien y el mal, y el mal, nos promete consumir nuestra carne para alejarnos del mundo, nos promete que el mundo nos dé asco y inclinar nuestros corazones a la piedad, deleitarnos en esta miel, nos promete hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto, hasta que llegamos a la cima, hasta que llegamos a la crucifixión total. Y recuerde, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que aquí los que creyeron,
los que tuvieron fe alcanzaron, no por un diploma, no puestos por el hombre humano, no puestos por una escuela teológica, alcanzaron la estatura del varón perfecto, alcanzaron el ministerio. Y fíjese bien, y taparon bocas de leones. Otro, hay un Salmos en el 119 en donde dice, Señor, yo hablaré delante de ti contra los príncipes. Así, tapar bocas de leones es lo que hizo Pablo, es lo que hizo Cristo con el primer pueblo, con el sumo sacerdocio, con los, se me fue el nombre, escribas, saduceos y fariseos, ¿verdad? Que les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo. Lo que ustedes predican no es de Dios, y les tapaba la boca. De igual manera, usted ve en el libro de los Hechos y vemos cómo Pablo tapaba esta boca de los leones. Los leones son los hijos del diablo. Los leones son los que andan, los que están en contra de la cruz, los que están en contra de morir totalmente al mundo, los que están en contra del legalismo, que nos dicen legalistas por predicar la cruz de Cristo, por dejarlo todo, que nos dicen extremistas. Bueno, esos son bocas de leones, porque la boca de león habla mentira y la boca de Cristo habla con la verdad, habla con la Biblia. Entonces, ¿con qué taparon boca de leones? Con la espada, con la palabra de Dios. Escrito está, y se quedan rechinando dientes, se quedan nada más así, se dan la vuelta y se van. Y nos dicen, ustedes son del diablo. Claro, a mí, gracias a Dios, me ha tocado muchas veces para poder entender toda esta bendita palabra de Dios. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué le decía Dios al primer pueblo? Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él es mentiroso y es padre de toda mentira. Y ustedes hablan y tienen la boca del diablo, tienen la boca del león, se quieren llevar a la ovejita, ¿verdad? Entonces, David tapaba la boca del león, arrebataba las ovejas del hocico del león, arrebataba las ovejas del hocico del oso, ya proféticamente también, que yo le puedo dar testimonio también que cuando yo iba al Carmen llegaban, Satanás sabe perfectamente bien dónde está la verdad, y llegaban representantes de otras iglesias a querer arrebatar y a engañar con mentir y con la boca de león y a llorar y a disfrazados de ángel de luz, y Dios me permitía ir con la Biblia y que me los juntaran y llegarles, y por la gloria de Dios, porque yo le doy toda la honra a Dios, Él es el sabio, tapar la boca de los leones delante de las ovejitas que estaban en peligro. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que para poder tener este bendito fruto, se necesita tomar la cruz, porque este fruto no es de uno, este fruto es de Dios. Este fruto es que Dios no nos desampara a todos los que creemos, a todos los que tenemos fe, porque el poder es de Dios para poder enfrentar a toda esta oposición. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Mañana, si Dios permite, continuaré con la enseñanza número 24. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.